Bienvenidos a otra sesión de Manage Engine en este webinar que se llama Fiebre de DevOps por la noche. En el día de hoy lo que vamos a ver justamente es un poquito cómo se fue dando la adopción de DevOps y cómo también en el camino hubo demasiadas decepciones o malas implementaciones, por así decir. Pero bueno, vamos a repasar un poquito desde los puntos negativos y positivos y también algunas estrategias de cómo lograr este nuevo Ops. Como dice bien el título ahí, todos necesitamos Ops y es la tendencia un poquito hacia dónde vamos. Pero bueno, como siempre, recuerden que el webinar va a estar grabado y va a estar compartido en el canal de Manage Engine Latam para los que quieran verlo luego para sacar alguno que otro slide. O sea, o para que también poder hacer preguntas. Vamos a tener un momento al final, pero también pueden dejar las preguntas al equipo de Manage Engine. Mi nombre es Luciano Moreira. Tengo algunas cucardas en los últimos tiempos, pero dejo ahí también un poco para no perder mucho tiempo mis redes sociales para que si me quieren seguir o si me quieren hacer alguna pregunta, ya sea de esta charla o de otras charlas que hemos tenido de la mano de la gente de Manage Engine. Así que sin mucho más, avanzamos con lo que es la agenda del día de hoy. Esto también, como siempre, me gusta hablar del famoso cuentito, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que no tenemos un futuro si no tuvimos un pasado y si no tenemos un presente. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar un poquito del famoso cuentito, en este caso, que es este cuento que vamos a ver ahora se remonta hace un montón de tiempo atrás. O sea, había gente que todavía no había ni nacido. Pero bueno, no vamos a entrar también un poco en filosofía, sino que vamos a entender de qué se trata este cuentito en sí. Si pensamos bien, hace muchas décadas atrás, luego de muchos retrasos en lo que son las solicitudes de TI y frustraciones de los usuarios, fue que dio surgimiento a este DevOps, o considerado un poquito el huevo de oro, ¿no? De lo que fue este siglo que estamos viviendo ahora. DevOps vino con muchas promesas, o sea, no, se prometió un montón de cosas, prometió que los usuarios estarían mucho más cerca de lo que es el equipo de TI, en lo que es el alineamiento para lo que son los desarrollos de aplicaciones o nuevos sistemas. Dijo que cumpliría mucho mejor con los requisitos de usuarios o mismo requisito de las partes interesadas de esos usuarios. Y luego nos fuimos dando cuenta que no era tan cierto. Había algunos puntitos que había que obviamente seguir mejorando. También, como siempre, todos participamos constantemente en nuestras vidas en un proceso de mejora continua. En una implementación de este tipo no sería diferente. ¿Está bien? Entonces, obviamente empezó a tener críticas, ¿no? O sea, como vemos, uno de esos primeros, no voy a decir contratiempos, sino que movimientos en contra, vamos a decir, ¿no? Es el famoso NoOps, ¿no? Nació DevOps y después había una movida de NoOps. Lo mismo pasó con DevSecOps, que después empezó que no era DevSecOps, sino que era SecDevOps. O sea, siempre alguien tiene un punto de vista diferente de algo que se está surgiendo, vamos a decir, ¿no? DevOps se estaba emergiendo, las empresas lo empezaban a adoptar, entonces ya venían conceptos como NoOps, ¿no? Para decir que DevOps no era lo que realmente había que hacer, sino lo que había que hacer era NoOps, ¿no? Y así va sucediendo las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Y esto va a ser cada vez más potenciado, porque si vemos en los próximos años, como consecuencia, ¿no? Del COVID, que vimos que las empresas se tuvieron que adaptar y sobre todo tuvieron que adaptar a lo que es la alta demanda de soluciones rápidas, para no decir magia, ya que estamos hablando de un cuentito en este caso. Pero veremos también durante toda esta trayectoria, a una velocidad no normal, vamos a decir, muchas historias de transformaciones digitales fallidas, ¿no? O sea, intentos, ¿no? de llegar a ese nivel esperado y no poder lograr. Y ahí por varios factores que son un poco lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, ¿no? O sea, van a empezar a decir que no lo están haciendo bien y después de nuevo van a surgir nuevos estigmas, como pasó con OOPS, van a surgir nuevas derivaciones o nuevos nombres o nuevas tendencias, porque es así, cada vez que hacemos algo que no nos sale bien, buscamos una nueva tendencia. ¿Está bien? Entonces,
va a ser un nuevo ganso de los huevos de oro, como hablamos, ¿no? Y de ahí nace un poquito el título de la charla, ¿no? O sea, fiebre de DevOps por la noche, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, obviamente ustedes vieron ese título y se pensaron, no, acá vamos a ver a Tony Manero, ¿no? Pero no, acá Tony Manero no va a estar en esta charla. Si bien bailamos cuando tenemos que implementar una adopción, vamos a decir, de DevOps, hay mucha cintura, hay mucho baile, hay mucho cultural de por medio, ¿no? Pero la fiebre del oro, en este caso, es la que nosotros estamos charlando en esta charla, ¿no? Como ustedes conocen la fiebre del oro hace mucho tiempo, declaraban en otro sitio que había oro y la gente automáticamente movía toda su familia, todos sus bienes, todas sus viviendas, ¿no? Sus campamentos, por así decir, hacia ese nuevo lugar con la afán de conseguir el famoso oro, ¿no? Entonces acá es lo mismo, pero acá en este caso estamos hablando de tendencias, ¿está bien? Entonces no veremos a nadie bailando, en este caso, ¿no? En la presentación. Pero bueno, últimamente el mercado nos está mostrando que hay algunos unicornios que sí están bailando, ¿no? Y acá en Argentina tenemos un dicho que es, a veces nos toca bailar con la más fea, o el más feo, para no generalizar, obviamente, pero tiene que ver con eso, ¿no? Hoy sabemos que los unicornios están bailando. Entonces, hay que tener cuidado porque las tendencias a veces también te hacen bailar. Pero bueno, huevos de oro. ¿Cuáles fueron los huevos de oro que nos prometieron con DevOps? ¿No? O sea, los motivadores, las promesas, ¿no? O sea, unir los diferentes hilos, ¿no? Desarrollo, calidad y operaciones, lanzamiento en cualquier momento, compilaciones y pruebas automatizadas, paquetes y lanzamientos automatizados, ya sea con delivery continuo o deploy continuo, responsabilidad compartida, ganancia en velocidad y ahorro de costo, cambio cultural de la estructura organizativa, ¿no? Famosa frase, ¿no? O sea, funciona en DevOps, esto es problema de Ops ahora, ¿no? Funciona en Dev, perdón, esto es problema de Ops. Así que, ¿quién vio este meme? Este meme es muy conocido, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, si pensamos bien, todas estas promesas son reales realmente, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? O sea, veamos un poquito hacia adentro de nosotros mismos, los que estamos en estos procesos de adopción, los que realmente tuvimos en proyectos de transformación digital y demás, ¿hasta qué punto todo esto es real? Y ahí nos pensemos y empezamos a pensar también esto. ¿Fueron falsas promesas de la industria o es solo un tema cultural de la empresa, ¿no? O solo un tema cultural de la organización? O sea, porque si vemos bien, podemos decir que todo esto se da por dos diferentes razones. O sea, la primera, para poner en duda todas las promesas de DevOps, es que muchas empresas no están obteniendo los beneficios, ¿no? Porque recién están empezando a implementar las herramientas, pero no cambian sus prácticas de trabajo. O sea, implementan herramientas pensando que las herramientas van a ser la solución de todos sus problemas. Y no, porque DevOps estamos hablando de un tema cultural. En segundo, muchas no están logrando reducir o obtener las ganancias porque están encarando de una forma equivocada. Como están automatizando cosas con herramientas, lo que están haciendo es reducir su equipo de operaciones en vez de transformar a su equipo de operaciones a que le sume más valor en otros aspectos y no solo en las tareas rutinarias. Es el típico, bueno, como esto lo automaticé, ya no necesito cierta tarea manual, la elimino de raíz. O sea, elimino el equipo de operaciones. Entonces, es un enfoque equivocado. O sea, el reducir el costo es por hacer más óptimo, es por entregar más valor, sumar más ganancia, y no solo reducir el costo hundido, en este caso sería el costo del personal. Podemos explicar esto en una imagen, ¿no? El famoso meme, como vimos antes, esto funciona y copila en mi máquina. Ahora con DevOps, esto funciona y copila en mi contenedor, ¿no? O sea, no se están obteniendo beneficios porque están pensando que los beneficios están atados a las herramientas. Y no es correcto ese pensamiento. Los beneficios están atados a la forma en que las organizaciones tienen que hacer las cosas. En la forma en que
se trabaja, o sea, es un tema cultural. Y hay muchos de lo que son los popes de DevOps, cuando lo plantean y cuando lo fundamentan, hablan de que DevOps no se trata de tecnología, se trata de cultura, ¿no? Y se trata de cultura apoyada por tecnología. Y eso es un poco el enfoque que hay que darle desde el inicio. Según Gartner, hasta el 2023-2024, el 90% de las iniciativas de DevOps no cumplirán plenamente con las expectativas debido a las limitaciones de los enfoques de liderazgo, no a razones técnicas. ¿Ven? Y eso, como dicen, cultura, cultura y más cultura. ¿Está bien? O sea, y esto después busquen la información, está muy bueno este informe de Gartner. Yo me olvidé, pero ahora en la próxima, cuando mande la presentación y todo eso, voy a poner la referencia, así la tienen para buscarlo. Pero si buscan Gartner, más o menos pueden encontrarla. Pero imagínense, o sea, el 90% de las iniciativas de DevOps no cumplirán plenamente con las expectativas. ¿Van a mejorar cómo se hacen las cosas o van a optimizar tiempos y todo eso? Sí, pero por ahí no al nivel que era el esperado o no al nivel que se lo prometieron. Vamos a decir, ¿no? Las famosas, hablando antes de falsas promesas y todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces no tiene que ver con lo que te prometieron, sino que cómo vos haces la adopción de esas promesas, ¿no? Y por eso el eje principal tiene que ver con temas del enfoque del liderazgo. Por eso una de las puntas principales, la famosa punta de lanza, como se dice en un proyecto de DevOps, tiene que ser la dirección. No hay forma de encarar un proyecto de DevOps de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cambio cultural a nivel organización, no solo a nivel área de tecnología. Entonces es importante que los cambios de DevOps sean desde la dirección hacia abajo, como cualquier cambio que necesita tocar aspectos culturales. Muy bien, entonces ahí también, ya saliendo de la organización y yendo a lo que es la industria o la comunidad en su todo, ahí mismo también hay temas culturales. Y una de las críticas principales hacia el movimiento DevOps es que la misma comunidad DevOps se nega rotundamente a ponerse de acuerdo sobre definiciones o imitar, por ejemplo, lo que fue en su momento la adopción de Agile, con un manifiesto donde se describían todos sus valores. Hoy, y pongámonos todos de acuerdo, ¿no? Cuando uno pregunta qué es DevOps, cada uno va a tener su propia versión de lo que es DevOps, ¿no? Imagínense que casi todas las metodologías que existían antes ya están inventando sus propias versiones de DevOps. El mejor ejemplo es ITIL, si vemos bien. ITIL ya tiene su propia versión de cómo hacer cosas lo más ágil posible, adoptando temas de DevOps. Y lo mismo pasa con otras metodologías, pero ese es el gran problema, es que sabemos que DevOps es lo que viene, o DevOps o cómo se termina llamando ahora en un futuro, pero los mismos que la tienen que promover muchas veces se ponen a discutir temas que no tienen, que no son relevantes, ¿no? O sea, de qué es DevOps, o sea, entonces, a la larga todo lo que queremos es una cadena de valor que termine entregando un producto de calidad a nuestro cliente final a un tiempo que sea aceptable. O sea, ¿está bien? Porque no siempre a veces lo más rápido es el mejor, que es uno de los grandes conceptos equivocados de DevOps, ¿no? Que es el famoso acelerar el proceso. Está bien, vos podés acelerarlo, pero si lo estás haciendo mal, la base de DevOps, que es entregar producto con mayor calidad, no la estás cumpliendo. O sea, y no la base de DevOps, vamos a la base de la calidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, en la misma comunidad hay muchas idas y vueltas y nadie realmente termina de definir qué es lo que es DevOps. Entonces, sabemos que DevOps está revolucionando o ha revolucionado la forma en que abordamos el desarrollo, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. O sea, no hay acá discrepancia. O sea, todos sabemos que DevOps, ya sea por H o por B, está mejorando. Pero no para todo el mundo. Por eso, uno de los principales términos que acuñó Gartner, que a mí me gusta, es el bimodalismo, el bimodal. O sea, sabemos que hay empresas que pueden tener pipelines que sean agiles y sabemos que tienen que tener otros pipelines que no sean tan ágiles.
que son cascadas. Y no quiere decir que tu cascada tiene que ser el cascada de antes, súper burocrático. Se pueden usar ceremonias ágiles en cascada y que ayude a que cascada sea un poco más rápido, ¿no? Pero a veces lo más rápido tampoco es lo mejor, sino que sea un poco más con un nivel de calidad y una sinergia con lo que son los equipos ágiles. Entonces, tratemos de entender primero el por qué vamos a adoptar una nueva metodología, el por qué vamos a adoptar una nueva cultura, para no hablar de métodos, sino que hablar de cultura. Porque a veces no realmente por moda vamos a lograr los mismos resultados que están logrando los de al lado. Y termina siendo un golpe contra la pared. ¿Está bien? Entonces terminamos después volviendo a lo que son los enfoques tradicionales. ¿Por qué? Porque no todo es ágil. No todo puede ser para procesos ágiles. Entonces hay que evaluar muy bien antes de hacer cualquier adopción si tenemos el nivel de madurez adecuado a nivel de empresa para adoptar métodos ágiles. Antes de que elegir herramienta, antes de que llamar al consultor y todo eso, tenemos que hacer una autocrítica interna para saber si estamos al nivel esperado. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿no? O sea, que podemos, y está pasando mucho esto, ¿no? Del famoso romper silos, que a la larga después no terminamos rompiendo nada, sino que armamos nuevos hilos, ¿no? O sea, armamos un equipo DevOps, metemos a un par de gente, el famoso equipo multidisciplinario, y después ese equipo multidisciplinario termina siendo un nuevo silo de por sí, ¿no? Pero ahora es el silo DevOps, ¿no? Entonces hay mucho de esos conceptos de que planteó DevOps en su momento que terminaron generando nuevos problemas. O sea, ¿alguno de ustedes, por ejemplo, se siente identificado con esto de que armaron un equipo DevOps y a la larga ahora es como que el equipo DevOps es un silo nuevo, ¿no? O sea, el negocio quiere hablar, no, esto es de DevOps, no, esto es, o sea, es como que cualquier cosa ahora termina en DevOps. Entonces, es muy problemático ese tema, porque cuando hablamos de estos cambios, sabemos que hay que considerar a todas las personas, no solo las que están adentro de lo que es Dev y de lo que es Ops, porque aparte adentro de ese Dev y de Ops, hay un montón de otras áreas que están ahí adentro. Entonces es importante considerar que hay factores que son más allá de lo que es desarrollo de operaciones. ¿Está bien? Entonces entender bien para mi negocio cuáles son las personas claves, cuál es el factor crítico, si yo tengo que pensar para que esto funcione. Pero sobre todo, sin spoilearme y todo eso, sepan que el compartir es uno de los ejes principales que soporta a DevOps. Entonces es importante que todas las personas estén involucradas en este proceso, ya sea que no esté directamente involucrada a lo que es el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones. Entonces, obviamente, venimos con una paradigma, ¿no? Que se trata de velocidad y agilidad, ¿verdad? Esa es la pregunta. Entonces, sabemos que mientras que DevOps depende de la colaboración de TI generalmente, que ejecuta procesos lentos, ¿no? Sabemos que TI, ahora por ahí no tanto, ya con el tema de cloud, el tema de containers, el tema, ya después luego de la virtualización, sabemos que TI ha avanzado mucho en lo que es su pseudo agilidad, vamos a decir. Depende mucho todavía de lo que es procesos manuales y burocráticos, pero está más ágil que antes, vamos a decir, ¿no? Pero el ADN todavía sigue siendo un ADN de tareas rutinarias que si pensamos en un futuro, la idea es ir automatizando eso. ¿Está bien? Entonces, para dar ahora el entre, ¿no? A lo que viene y entender un poquito toda esta movida, sabemos que DevOps, uno de los puntos es optimizar para lograr la velocidad. ¿Está bien? Eso es la idea, es no velocidad contra la optimización. Y cuando hablo de optimización, es optimización del proceso, es optimización del código. ¿Cómo se logra la optimización del código? Velando por la calidad del mismo, velando por la limpieza del mismo. Entonces, ojo, con solo lanzar cosas más rápidas no quiere decir que estés haciendo DevOps. ¿Está bien? Si estás automatizando, en todo caso estarás haciendo RPA, vamos a decir, ¿no? Estás
automatizando procesos y está logrando que las cosas salgan más rápido. Pero la esencia de DevOps no es solo velocidad y agilidad. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro en este slide, es que la esencia de DevOps no es solo lanzar cosas más rápido. ¿Está bien? No se trata. Acá el slide dice, la pregunta es medio capciosa, pero no se trata solo de velocidad y agilidad. Entonces, trampas que debemos evitar para implementar DevOps. Si bien no existe una receta mágica, o sea, y eso lo digo en todas mis charlas, el que te quiera vender una metodología DevOps, preguntale en qué se basa, ¿no? O sea, en cuántas experiencias implementó esa metodología. Porque DevOps en sí es algo que tiene que ser componible y adaptativo a todas las empresas. Son prácticas. En todo caso, sería un framework que yo puedo elegir qué práctica voy a utilizar para lograrlo, pero no una metodología. O sea, porque algo que salió bien a una empresa no necesariamente me va a salir bien a mí, en mi empresa, por todos los aspectos y variables que puedo tener, tecnológica, culturalmente, de mercado, o sea, hay un montón de cosas que pueden ser distintas. Entonces, lo que le salió bien a Netflix o lo que le salió bien a Spotify, a Google, a un montón de lo que son los popes de implementar este tipo de cultura, no necesariamente me puede salir bien a mí. ¿Se entiende? Entonces, eso es el enfoque. No hay una metodología de DevOps. Lo que sí hay son prácticas, lo que sí hay son técnicas, herramientas y después, obviamente, la cultura se basa sobre todo en Calms y todo, sobre todo en lo que es Agile de la mano de Scrum o Kanban o el método que ustedes elijan. Pero ahí sí son métodos. Para que se entienda bien hacia dónde vamos. Sí existen recomendaciones de errores a evitar para lograr las promesas, vamos a decir, ¿no? Los famosos huevos de oro que nos prometieron. Entonces, trampas que se deben evitar. Primeramente, sabemos que DevOps es un desafío cultural y tecnológico. Sabiendo eso, no hagan un enfoque netamente tecnológico. También necesitamos tener líderes en la cabeza del proceso, el famoso punta de lanza, como llamamos nosotros. Necesitamos tener ahí alguien que sea de la dirección, alguien que sea un sponsor real. ¿Se entiende? Alguien que tenga la posta de poder decir, eso lo estamos implementando porque es estratégico, porque es nuestra razón de acá, nuestro objetivo claro. O sea, ahí abajo también dice, hay que tener una visión clara y un objetivo a largo plazo en qué queremos lograr implementando DevOps. ¿Está bien? No solo por decir, vamos a implementar DevOps porque está de moda. Hay un poquito que evitar, lo que es la inflexibilidad, ¿no? O sea, en torno a los procedimientos de DevOps. O sea, sabemos que DevOps va a traer nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, pensemos rapidito, o sea, en lo que son los principios de DevOps. O sea, hay que pensar en esos principios de DevOps y personalizar el viaje de ustedes, en este caso, ¿no? O sea, para obtener los resultados deseados. En base a los resultados, ustedes van a definir la estrategia. ¿Qué quiero lograr con DevOps? A, B, C, D. Listo, para hacer A, B, C, D necesito Z, X, T. ¿Está bien? Entonces, eso es un poco, por eso digo que no es una metodología, porque cada uno tiene un objetivo y en base a los objetivos se define el plan. Y en base a ese plan, las estrategias, y en base a las estrategias se definen, perdón, las estrategias, en base a las estrategias se definen los planes y en base a los planes se define qué vamos a hacer. ¿Está bien? O sea, implementar tal herramienta, hacer tal proceso cultural, cambiar tal procedimiento y así vamos siguiendo. Después que tenemos ya bien definido qué queremos hacer, que ya estamos implementando, lo que estamos implementando, hay que medir los resultados previstos en todo el tiempo. Desde que empezamos a implementar, podemos medir y tener métricas de adopción en los proyectos. Definamos un MVP, un proyecto MVP, y definamos a ver qué tanto la gente adopta estos nuevos procesos. Entonces, hay que medir todo el tiempo para ir ajustando. Como van a ver en el próximo cuadrito, CALMS. Si pensamos bien, Lean y medición son los dos ejes menos hablados en DevOps, pero son los dos más importantes luego de cultura. ¿Por qué?
porque hay que medir y hay que aprender de los errores, hay que eliminar los desperdicios. Si tengo una métrica que veo que esto lo que estoy implementando no me está sumando valor, sino que es un cuello de botella, tengo que eliminarlo de alguna forma. Tengo que tener un proceso de mejora continua para poder eliminar esos desperdicios. Entonces, ese es el enfoque principal. Si ustedes me preguntan, ¿hay un manifiesto de DevOps? Yo le diría que sí y se llama CALMS. CALMS sería el manifiesto de DevOps o lo más parecido a un manifiesto, porque estos ejes podemos decir que son los ejes principales para lograr el nivel cultural que nosotros queremos a nivel de DevOps. Muy bien, sabemos ya entonces que no existe una implementación única de DevOps, entonces lo que necesito también es entender, y eso está muy bueno, nosotros en la comunidad de DevSecOps Latam hay un ebook que se llama, que también dimos una charla de la mano de Manage Engine, que se llama los DevSecOps, ¿no? Que son los casos fallidos de DevSecOps, que muchos se pueden adaptar a DevOps también porque son muy parecidos. Entonces es construir a partir de resultados fallidos anteriores, ya sean nuestros o ya sean de otros. Entonces, aprender de los errores de otros es muy importante. Entonces, focalicen también que puede ser un buen material de lectura. Y estén listos para modificar su plan. O sea, si algo falló y tienen que embarajar y dar de nuevo, no hay problema, hace parte del camino. O sea, no se frustren. O sea, el fracaso es el primer paso al éxito. Muchos productos que conocemos hoy por hoy fueron productos fallidos, fueron cosas que fallaron y después terminaron saliendo bien. Muy bien. Sepan manejar los incidentes, justamente ese es el concepto que hablábamos hace un ratito. O sea, aprender de los incidentes, no frustrarse con los mismos. Si algo pasó, ya está. O sea, el famoso, en caso de que algo salga mal, y lo hará, ¿no? Esa frase muy conocida. Tienen que estar preparados para manejar los incidentes, ya sea a nivel proyecto o ya sea a nivel implementaciones de alguna solución en particular. Puede fallar. Teníamos un mago acá en Argentina llamado Tuzán, no sé si alguien lo conoce, pero bueno, que siempre antes de empezar su truco decía, puede fallar. Y esa es un poco la idea, ¿no? Es el puede fallar, está muy incorporado en lo que es DevOps y debería ser así. Es fallo, pero tengo todos los procedimientos de continuidad para poder activar en el momento que esto falló. Después hay una base muy grande que hablan, ¿no? Que yo mismo vine diciendo, que partir con la idea de que DevOps es una cultura. Y en sí, no es una cultura, ¿no? Porque no es un culto. O sea, DevOps no es que somos todos fieles a DevOps. No, en este caso no. DevOps en sí requiere un fuerte cambio cultural, una evolución cultural, pero no es una cultura, ¿está bien? O sea, solamente para que a veces hay algunos discursos que quedan medio raros, entonces es una evolución cultural hacia la colaboración, la comunicación, ¿está bien? La integración completa entre las áreas que participan en un proceso de desarrollo de sistemas. Pero hoy se hizo mucho más amplio todo esto, que vamos a ver un poco más adelante, no quiero spoilear, pero focalicen en que no es una cultura, sino que es una evolución cultural, que es muy distinto. ¿Está bien? Creer que DevOps es un rol, un cargo o un eso es uno de los principales errores que hay en la industria, ¿no? Es creer que DevOps es un cargo, o DevSecOps podemos hablar también, ¿no? Y no es así. O sea, hoy ya es muy difícil volver atrás y no lograr que la gente diga DevOps como algo, ¿no? O sea, pero en todo caso, el rol específico serían ingenieros de sistemas con capacidades específicas para integrar en equipos de DevOps. ¿Entienden? Porque no dejan de ser ingenieros en sistemas. El día de mañana cambia el nombre, que es la tendencia que está pasando ahora, que está pasando a ser ingeniería de plataforma. ¿Y qué pasa? Todos los que se llaman DevOps automáticamente van a cambiar su título y van a pasar a ser ingenieros de plataforma. Entonces ese es el problema cuando a veces el mercado adopta cosas de forma equivocada. Entonces hoy el rol DevOps no debería existir, por lo menos si vamos literalmente en lo que dice, sino que siguen siendo ingenieros de sistemas. En todo caso, SRE, que ahí sí hay un concepto muy marcado, pero no DevOps. ¿Se entiende? Entonces,
Esa es un poco la idea si pensamos en lo que es rol. No considerar las personas y los recursos en el proceso de implementación. Eso es un problema y es un problema muy grave, que normalmente las empresas empiezan a adoptar DevOps, pero no anuncian o no hay un buen plan de comunicación hacia todas las personas o sobre todo no se consideraron los recursos que se tienen, ya sea a nivel tecnológico. Cuando hablamos de recursos, hablamos de todos los aspectos de recursos, tecnológicos, no tecnológicos, como los humanos. Entonces, eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque lo está en cierta forma obligando a adoptar algo que la persona en ese momento no lo quería. El famoso, hay que salir a detectar quiénes son los sponsors, quiénes son los neutrales y quiénes son los detractores a este cambio que estamos sugiriendo. Y normalmente esa tarea no se hace. Luego, ver a DevOps, como dijimos antes, solo como un proceso de automatización. ¿Ven? Eso, si bien está excelente, ¿no? Pero es automatizar tanto como sea posible. ¿Se entiende? O sea, no automatizar todo, porque hay gente que se dedica al proceso de automatización y pierde el foco, que es entregar valor al cliente, a nuestro cliente o a nuestra parte interesada, como sea, pero solo focalizan en la automatización y acelerar la velocidad. Pero muchas veces entregar algo rápido no es que sea mejor, ¿no? Tampoco tardar mucho analizando para que el producto sea perfecto, tampoco es lo mejor. Como dice una frase muy conocida, el exceso de análisis es enemigo de la acción, ¿no? O sea, hay que encontrar un punto intermedio, analizar, pero también accionar. Entonces, ahí es donde nosotros debemos focalizar y encontrar esto de automatizar tanto como sea posible. Luego, querer implementar DevOps con personas sin experiencia. Otro de los típicos problemas. Quiero cambiar culturalmente, pero quiero mantener el mismo equipo que venía trabajando en cascada, sin ningún tipo de asesoramiento, solo leyendo Wikipedia o leyendo algunos términos y espero que tenga un buen resultado, ¿no? Y cuando hablamos de DevOps, hablamos de transformación también, ¿no? En general. Entonces, es muy complejo. O sea, va a ser muy difícil lograr buenos resultados si queremos ir a DevOps con personas sin experiencia. Entonces, si no tengo el equipo con la experiencia, puedo traer un consultor externo en un modelo tipo coaching, en un proyecto de implementación con acompañamiento, eligiendo un MVP de mi empresa para poder llevarlo a cabo en una implementación real, haciendo varios talleres de integración de DevOps y ese tipo de situaciones, pero es entender primero y principal si yo tengo las personas para hacerlo. ¿Está bien? Luego, sobreponer la velocidad sobre la calidad. Ya nos spoileamos en otros slides, o sea, lo que ustedes ya saben, lo que puedo hablar en este, justamente tiene que ver que la calidad y la velocidad tienen que andar de la mano. No hay forma de que yo logre DevOps o logre, vamos a decir, calidad en el flujo de valor hacia mis clientes si solo lo que hago es lanzar productos cada vez más rápido. O sea, llega un momento que los mismos usuarios se cansan de ser beta tester de los productos, ¿no? De tener muchos fallidos y más dependiendo del tipo de industria. Si es un producto final que maneja datos críticos y todo ese tipo de situaciones, es un problema grave. No incluir las personas de auditorías o de PMO. Acá es un roce muy, porque dicen que la PMO por ahí a veces no puede ser ágil. Cuando hablo de PMO es porque todavía estamos hablando de empresas tradicionales con PMOs y todo eso, pero si no es PMO vamos a hablar de un COE, vamos a hablar de alguien que gestiona, vamos a decir, los estándares y las definiciones. Hay que sumarlos, hay que tenerlos en cuenta, porque hay cosas que tienen que ver con compliance, hay cosas que tienen que ver con riesgos y sobre todo es importante, antes de hacer cualquier cambio cultural, cambio tecnológico o hasta de procesos, hay que entender si eso conlleva a un riesgo de cumplimiento hacia la empresa. Entonces es importante siempre incluir a las personas de compliance, de auditoría, de PMO, todos los que nos puedan dar una visión más holística desde el punto de vista del negocio. Lanzarse a implementar DevOps, ¿no? Puede pasar mucho eso, que cuanto más tiempo
lleva a una implementación de DevOps, quiere decir que había muchas cosas que había que cambiar, ¿no? Que muchas veces las empresas piensan que es apretar un botón y todo sale andando, y no funciona así en DevOps. Entonces pasa el famoso agotamiento de una implementación de DevOps. ¿Por qué? Porque no hubo una buena planificación, porque no se entendió de que realmente es un proceso continuo y tiene que ir evolucionando. La gente piensa de que es algo que aprieto y ya va a salir andando, va a transformar en DevOps automáticamente, y no es así. Y más cuando hablamos de empresas grandes, empresas enterprise, empresas muy arriesgadas a lo que es el mundo cascada, a toda la parte burocrática y demás, que no solo eso, muchas veces pasan a su proceso de implementar Agile antes de DevOps, y lo que terminan implementando es un pseudo cascada, ¿no? Con Agile, que termina siendo el famoso Scrum Wall, ¿no? Que es la mezcla entre Waterfall y Scrum, que implementan algunas ceremonias, pero siguen con todos los procesos burocráticos sin lograr ningún tipo de agilidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, tener un porqué. Tener un porqué para implementar DevOps. O sea, tiene que ser muy sólido ese porqué. Porque en base a eso, como hablábamos antes, cuando vos ya tenés el porqué bien definido, es muy difícil que venga alguien, algunos detractores, a pincharte el globo, como dice justamente ahí en la imagen, ¿no? O sea, cuando vos tenés un porqué, es muy difícil. ¿Por qué? Porque vos ya sabés que es un objetivo estratégico, es algo que la empresa necesita y está buscando lograr. Después, DevOps no es la bala de plata, o sea, entiendan eso. Por más que les quieran vender o sobrevender, o muchas veces las áreas de tecnología lo vieron en un evento, o vieron ahora en una charla, o ya vieron que algunos de sus pares en otras empresas se están implementando, entonces te quieren vender, ¿no? O sea, vendo un DevOps bonito, barato, ¿no? Bueno, bonito y barato, la triple B, ¿no? Pero no funciona así. O sea, ojalá fuera así, pero no es así. Entonces es importante entender que DevOps, por más que nos quieran vender, no es la bala de plata. Vamos a tener que tener nuestra implementación de DevOps alineadas, como dice muy bajo ahí, al que queremos lograr. O sea, siempre es importante empezar por proyectos que sean valiosos para la empresa, pero nunca con un proyecto de misión crítica, ¿no? Porque sabemos que, como dice Toussaint, el mágico que yo le dije antes, puede fallar. Entonces, que falle en algo que me dé realmente la vista para que yo pueda medir la adopción de DevOps en un proyecto de MVP, pero no que me toque un proyecto de misión crítica. Bueno, dejemos de preguntar qué es DevOps, ¿no? El famoso, porque hay muchas cosas que todavía, como ya hablé en el inicio de todo, hay muchas versiones, hay muchas definiciones, pero como dije antes, lo que sí tienen que entender es que hay prácticas y patrones, ¿no? Eso es lo principal. Porque después cada consultora, cada consul va a tener su librito, va a tener su definición, y no solo eso, muchas veces va a tener su metodología, ¿no? Que para mí es un error, pero bueno, cada uno, cada cual. Entonces, en ese tema recuerden, patrones, prueben esos patrones, empiecen a probar esos patrones por separado, en conjunto, hagan un mix, o sea, y con eso van a empezar a ver que van a tener muchas cosas que ya hoy, que definen DevOps, ustedes ya lo están haciendo, pero por ahí no de forma tan integrada. Entonces, entre idas y vueltas, llegamos a lo que es el concepto ahora de DevOps 3.0 o XOps, ¿no? Como se conoce. ¿Qué es esto, no? Pues es futurología, es algo... No, es algo que está pasando ahora, ¿no? O sea, es algo que está pasando ahora, y acá vemos un poquito la evolución de DevOps, ¿no? Tuvimos DevOps 1.0, DevOps 2.0, y ahora se puede decir que estamos en un DevOps 3.0, que es una mezcla entre DevOps tradicional y la gestión ágil, y se puede decir unas cuantas cosas más, tiene que ver con esto, infraestructura como code, y todo un montón de otras cosas, cloud native, o sea, ya se está transformando
digitalmente la empresa, ¿no? Y también el consumo de servicios desde el punto de vista de la empresa se está transformando. Entonces estaríamos en una etapa de DevOps 3.0. ¿Está bien? Todo esto para lograr, obviamente, lo que todos buscamos, que es la transformación digital de nuestras empresas. Entonces podemos decir que en lo que es el DevOps 1.0 fue el concepto de romper barreras, ¿no? De la entrega continua. O sea, obviamente ahí se empezaron a juntar los equipos de operaciones y los equipos de desarrollo. Hubo más relación de trabajo entre los equipos que producían las aplicaciones, pero también empezaron a ver un poco esos roces, esa etapa de fricción, ¿no? Que terminaban después generando nuevas barreras. O sea, unificamos a Dev con Ops, pero después tuvimos lo que se conoce como el muro de compliance, ¿no? Que ahí después nace DevSecOps para también incorporar seguridad en esa línea. Pero bueno, entonces fue enfocado puntualmente a generar ese feedback continuo entre las partes, si pensamos bien, ¿no? Romper las barreras. Luego vino DevOps 2.0, que podemos decir que donde ya se empezó a adoptar otros tipos de herramientas, otro tipo de prácticas, hasta en algunos casos el interés muy grande en lo que era la nube y en lo que era el software open source y demás, proyectos muy grandes, como en este caso podemos hablar de Kubernetes, pero también empezaron a ver métricas, ¿no? El famoso time to value, el time to market y el time to deployment. Entonces empezaron a ver cosas ya sumando una característica muy importante que era, como hablé, de métricas y de tener eliminación de desperdicios en los ciclos de vida de desarrollo de aplicaciones. Floreció obviamente de la mano de mucho marketing sobre implementaciones de Netflix, de Uber, de Twitter, de Spotify y algunas otras de las grandes empresas de Silicon Valley, mostrando cómo eran sus procesos de entrega de aplicaciones, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es esta transición? Obviamente se empezaron a entender un poco el mundo de Ops y Agile y empezaron a unificar criterios y hoy por hoy, ya de la mano de DevOps con Agile, ya sea implementando Kanban, Scrum o cualquier otro método, se está logrando un poco ayudar a ese pilar tan flojo que tenía DevOps en su momento, que era la pata cultural, ¿no? Y hablamos ya entonces ahora de un DevOps ágil también, ¿no? Por así decir. Que DevOps quería ser ágil, unificando operaciones y desarrollo, pero quedó solo en la línea de tecnología muchas veces. Entonces ahora con esta emersión de Agile con DevOps, podemos decir que DevOps 3.0 ha ampliado su espectro hacia otras áreas que son afuera de tecnología. Entonces ahí también viene un poquito otro de los conceptos que vimos en la charla, que es este, ¿no? All you need is Ops, ¿no? O sea, entonces en este caso es XOps. ¿Y qué es esta locura de XOps, ¿no? Ustedes, como vieron, uno de los grandes problemas que tiene DevOps es esto de que cada uno tiene una visión y cada uno tiene una idea de lo que es, y de ahí nace un montón de variantes. ¿Está bien? Voy a acelerar un poquito, pero bueno, los slides van a estar, así que si hablo rápido o no entienden, pueden ver directamente después en los slides o en la presentación. Cada variante pretende ser algo nuevo y brillante. Ah, tengo una nueva, no, porque DevBizOps, ¿no? Y empiezan con esto. Así que eso es un problema, porque empieza a distorsionar un poco la visión central, que en este caso es DevOps. Pero bueno, entonces, ¿qué significa XOps? Operaciones multifuncionales. O sea, es un poco la mezcla del equipo multidisciplinario, multifuncional y todo eso, bueno, lo mismo, pero ahora ya no solo queda en Ops y no solo queda en lo que es Dev, vamos a decir, ¿no? Que era un poco el concepto de DevOps. Ahora es la suma de un montón de gente, de un montón de áreas, para tener procesos unificados, pero sobre todo para tener definiciones que permitan a mejorar la complejidad, o sea, y el dinamismo de las operaciones, no solo de lo que es TI hacia adentro, vamos a decir, ¿no? Porque sabemos que hoy cada vez más tecnología está cada vez más cerca del cliente nuestro final, ¿no? Hoy ya se arman con todo el concepto de software as a service y con todo el concepto de plataformas as a service, o sea, es
Cada vez tecnología está más involucrada en brindar nuevas experiencias hacia nuestros clientes. Entonces es importante entender que XOps es como, no sé si el mañana, el hoy o tal vez ya el pasado, porque vamos a ver que algunas cosas ya están también evolucionando para cambiar XOps. Pero bueno, estamos en un momento muy de quiebre, ¿no? Hay cosas que están funcionándose, haciéndose una sola, y hay cosas que están hasta cambiando de nombre. Por eso yo les decía antes de llamar una posición DevOps, capaz que es un problema, porque el día de mañana se va a llamar diferente. Entonces, ¿qué ventaja me da XOps? Eficiencia mejorada, justamente por romper los hilos, pero ahora sí, no solo los hilos de tecnología, sino que ahora ya hay funciones como puede ser marketing, como puede ser comercial, como puede ser infraestructura, como puede ser el área del negocio mismo. Hay un montón de áreas que se pueden involucrar adentro de un concepto XOps, porque es mucho más amplio. Es todo lo que antes estaba, esa X significa cualquier cosa que yo quiera poner antes de Ops. Entonces, eso es un poco la idea hacia dónde está yendo. ¿Por qué? Porque hoy cada vez más las áreas que no eran tecnológicas, hoy son tecnológicas. El mejor ejemplo es el low code, no code, ¿no? Hoy áreas que nunca desarrollaron una app en su vida, de la mano de low code, con algo de soporte de sistemas, obviamente, pueden desarrollar aplicaciones o por lo menos desarrollar conectores para hacer alguna tarea en particular. Mayor innovación. Mejor alineación, si pensamos bien, ¿no? O sea, entre diferentes equipos en este caso, si pensamos bien, equipos que antes no hablaban el idioma unos y ceros, ¿no? Porque también el equipo que habla unos y ceros, hoy ya habla otro idioma, hoy ya entiende el negocio, hoy ya está tratando de acercarse mucho más al negocio. ¿Qué otras ventajas? Bueno, vamos a enumerar, después ustedes la ven en detalle. Mayor satisfacción del cliente. Justamente, a involucrar equipos se puede obtener una visión mucho más holística de nuestros clientes. O sea, tecnología empieza a entender la necesidad del cliente. Mejor resolución de mejor resolución de problemas. Justamente, a tener el negocio involucrado, a tener personas que están más cercanas al cliente, ese feedback es mucho más completo. Entonces yo puedo tener una resolución de problemas mucho mejor. Comunicación mejorada. Tengo una comunicación unificada entre las áreas, entonces todos podemos participar. Ya no tengo teléfonos descompuestos en el medio porque fulano dijo tal cosa, porque mengano dijo otra cosa. Mayor compromiso de los empleados, a sentirse parte de algo como un todo y no solo, de nuevo, un silo aislado como pasó a ser DevOps en las empresas. Paso a tener mucho mayor compromiso porque sé que es un objetivo de todos y no solo un objetivo del área de sistemas. Después, luego, podemos ver cómo se implementa todo esto, ¿no? Es muy fácil. Obviamente esto no es una receta, estos son totalmente teóricos, es decir, qué queremos lograr, pero son algunos pasos, algunas recomendaciones, obviamente el famoso basado en usos y costumbres, ¿no? Defina el problema o la oportunidad, o sea, es muy importante identificar qué quiero lograr con XOps. Cree un equipo multifuncional, pero en este caso ya no solo pensando en sistemas. Es lo que plantea también la idea de COE, ¿no? Es buscar buenas personas que hoy impulsan la estrategia de la empresa para definir cómo queremos lograr ese objetivo. Establezca funciones y responsabilidades claras, exactamente, no roles genéricos. Tienen que ser claros, tiene que haber un modelo de responsabilidad entre todos. También tiene que ser claro. Desarrolla un plan de comunicación. Esto es la gran falencia en la mayoría de las estrategias de transformación. La ausencia de un buen plan de comunicación. La famosa 5W de la comunicación. ¿Qué quiero comunicar? ¿A quién lo quiero comunicar? ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿Quién lo va a comunicar? ¿Y cómo lo va a comunicar? ¿No? Ese es un poco, desarrollan un plan de comunicación. Es la gran falencia en la mayoría de estos proyectos. Definan métricas para el éxito. Creen un circuito de retroalimentación, el feedback continuo, la mejora continua. En base a ese feedback, no lo tiren a un buzón al lado. Analicen, porque a veces a no hacerle caso a los feedbacks, estamos perdiendo una oportunidad de mejora importante. Fomenten la cultura de la colaboración y la transparencia. O sea, cuando hablamos de la cultura, tiene que ver con eso, de que la persona no tenga la necesidad de ocultar nada bajo la alfombra, ¿no? O de tratar de tirar su basura a lo que es
el terreno del vecino, sino que él puede quedarse ahí y poder decirme, sí, hice este proceso, me salió mal, me equivoqué, ¿cómo podemos arreglarlo todos en conjunto? No, esa es un poco la idea de la cultura de la colaboración y la transparencia. Una visión general de cómo se ve XOps en general. Y para ya ir cerrando, ¿cuáles son los principios generales? ¿No? O sea, agilidad, mejora continua, automatización, colaboración. ¿Cuáles son las habilidades o los habilitadores que necesito para lograr esto? Primero, las personas. Es necesario contar con un equipo con las aptitudes, ¿no? Como dije antes, los skills necesarios, pero sobre todo la cultura adecuada, ¿está bien? Para asumir las responsabilidades y sobre todo rendir las cuentas que se necesita. Procesos. Hay que optimizar los procesos existentes y si es necesario introducir nuevos, ¿está bien? No solamente hay que seguir haciendo lo que uno hace. El uso y costumbres es bueno, pero a veces hay que romper y hacer de nuevo. Tecnología. Al centrarnos en automatización es obvio que vamos a necesitar el soporte de tecnología, pero la tecnología no lo es todo. Entonces, tecnología como soporte para lo que es el delivery continuo y para todo lo que es el ciclo de vida basado en los pipelines, pero no es lo todo. Después, bueno, acá podemos entrar un poquito en las diferencias entre DevOps y XOps. Un poquito es que obviamente uno enfoca en lo que es el desarrollo y la entrega de software y reducir los tiempos que conlleva esa entrega de software. Y XOps es un concepto mucho más amplio que justamente fomenta la colaboración y sobre todo fomenta lo que es la eficiencia de la empresa como un todo. O sea, involucra las otras áreas del negocio en el proceso de ciclo de vida, ya no de aplicaciones, sino que de soluciones hacia nuestros clientes. Entonces, el mundo de apps pasa a ser también un soporte adentro de XOps, porque acá hablamos de soluciones hacia nuestros clientes y no solo aplicaciones. Muy bien, las variantes emergentes, como saben, genera miedo, ¿no? Es el famoso conocido como FOMO, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que tenemos que generar un entorno de confianza, ¿está bien? O sea, ¿por qué? Porque la gente le tiene miedo al cambio normalmente. ¿Está bien? La X en el medio de DevOps, como vemos ahí, está bien, pero no intentemos inventar un nuevo DevOps, ¿está bien? El original sigue siendo válido. Sabemos que la XOps nos va a juntar un montón de áreas, pero no es necesario inventar un nuevo DevOps. Si DevOps es la palabra que ya quedó, usémosla, ¿está bien? Después, DevOps requiere expertos altamente cualificados, ¿está bien? O sea, es importante que en un futuro vamos a estar generando nuevos profesionales en DevOps, pero es importante saber que si recién estamos empezando, hay que sumar gente que sepa. Luego de eso, DevOps, y como cualquier nuevo cambio de transformación que estamos haciendo en las empresas, son herramientas muy capaces y que están en evolución constante. Un caso es esto, ¿no? El ejemplo de ingeniería de plataforma, que es la nueva tendencia hacia dónde está yendo DevOps, pero no sabemos si eso va a ser el próximo NoOps que hubo antes o si realmente lo va a reemplazar a DevOps. Entonces, hay que conocerlo bien. Algunas lecturas y ahora sí le dejo de la mano de mi compañero que le va a estar mostrando un poco cuál es el enfoque de Manage Engine frente a todo esto que estuvimos charlando como disparador inicial. Luciano, muchísimas gracias pues, por tu presentación, por todo lo que nos has enseñado. Y sí, es correcto lo que nos informa. La idea también es con Manage Engine mostrarles a ustedes cómo nosotros trabajamos, qué es lo que nosotros realmente hacemos para integrar DevOps o XOps también con las herramientas que actualmente nosotros utilizamos. Sé que estamos un poco cortos de tiempo, pero quiero mostrarles un poco y dando un enfoque totalmente a Site 24/7, ¿sí? Me confirman, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están confirmando. Perfecto. Quiero dar una pasada precisamente para mostrarles cómo Site 24/7, que es una de nuestras herramientas en Manage Engine, ayuda a nosotros, a nuestros equipos de DevOps,
que como lo dijo Luciano, DevOps no es una herramienta realmente, no es una cultura, sino es una transformación cultural y donde necesitamos varias herramientas, ¿no? También hacer una transformación digital. Site 24x7 va a ser una herramienta que nos va a permitir también hacer un monitoreo de todo lo que va a estar relacionado con nuestra infraestructura. Y como lo hemos visto, DevOps pueden hacer desde infraestructura on-premise hasta tener infraestructura en la nube. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a poder ver realmente con nuestras herramientas? Aquí les estoy mostrando un ejemplo de cómo se vería el monitoreo de uno de nuestros servidores on-premise, donde vamos a estar viendo constantemente cómo se está comportando la memoria, la disponibilidad, los discos, si ha tenido caídas y demás. Y esto nos permite identificar de una forma mucho más rápida qué pasa con nuestros servicios y nuestra infraestructura. Dentro de ello, pues vamos a tener mucha información, ver los servicios y procesos. Recordemos que lo ideal de esto es tener un enfoque organizacional, ¿no? Cuando trabajamos con DevOps queremos es desplegar aplicaciones para ofrecerlas a nuestros clientes y con esta herramienta Site 24x7 vamos a poder tener una vista 360 grados de lo que vemos. Actualmente les muestro un ejemplo precisamente de un servidor on-premise y todo lo que pasa por él. Vamos a poder monitorear todo lo relacionado con servicios, con procesos, estado de salud del servidor y demás. Ahora, si nuestra organización va un poco más adelante en la transformación digital y no utilizamos solo servidores on-premise, sino que estamos utilizando la virtualización, Site 24x7 también nos va a mostrar esto, nos va a apoyar al monitoreo de toda la infraestructura de virtualización. Si utilizamos VMware, si estamos utilizando máquinas virtuales, todo lo que está relacionado con la virtualización, también lo vamos a poder observar. Vamos a poder listar absolutamente todo lo que pasa con mis ambientes de virtualización y tener detalles de cada una de estas cosas. Por otro lado, vamos un poco más adelante en esta transformación digital y nuestra organización ya no utiliza máquinas virtuales, sino que estamos haciendo esto, despliegues continuos, agilidad. Entonces, estamos utilizando contenedores y Kubernetes, ¿cierto? Que es algo ya muy común que actualmente tienen las organizaciones. Site 24x7 también nos va a permitir hacer el monitoreo de todo lo que pasa con nuestros clústeres de Kubernetes, con nuestros contenedores y con lo que pasa dentro de ellos, ¿cierto? Vamos a poder detallar absolutamente todo lo que pasa dentro de nuestros contenedores, cómo están los servicios, si está corriendo el estado de memoria, de procesamiento y demás dentro de nuestros contenedores y servicios. Ahora, muchas organizaciones también dicen, bueno, nosotros ya no estamos utilizando infraestructura on-premise, sino que nos queremos pasar a la nube. SAC 24x7 también nos va a permitir tener una visión 360 en la nube, ¿sí? Sea la nube de AWS, de Azure, de GCP, de Alibaba, la que utilizamos. Y en este momento les estoy enseñando que SAC 24x7, en este ejemplo, está monitoreando una nube de AWS y todos los servicios que estamos constantemente utilizando en nuestra organización también los vamos a poder monitorear si están en la nube. Si estamos utilizando instancias de S2, si estamos utilizando funciones Lambda, si estamos utilizando bases de datos Dynamo, por ejemplo, todo lo relacionado con mis aplicaciones lo voy a poder monitorear de una manera rápida y en 360 grados. Algo muy importante y es que nosotros tenemos esta infraestructura es principalmente para desplegar qué aplicaciones que le vamos nosotros a ofrecer a nuestros clientes, ¿cierto? Y Site 24x7 también nos va a permitir tener un detalle de qué pasa con mis aplicaciones. Desde lo más básico, que es lo que estamos viendo acá, es ver tiempos de disponibilidad de mi aplicación, tiempos de respuesta, si ha tenido caídas, el throughput, si se están cumpliendo los CCLA, ¿cierto? Que tenemos establecidos. Y llegar un poco más adelante, como a nivel de seguridad, poder validar constantemente cómo están los certificados SSL, TLS, validar en qué momento está expirando mi dominio, ¿cierto? Porque siempre debemos tener una visibilidad de qué pasa con mis aplicaciones, hacer un análisis de web defacement, ¿cierto? Hablábamos también que existió DevSecOps o existe DevSecOps y nosotros una de las partes importantes es eso, tener ese compliance, ver que todo lo que está a nivel de seguridad en mis aplicaciones también lo debo monitorear. Y esto sería lo básico, pero nosotros si queremos hablar ahora un poco más allá, ¿cierto? ¿Qué pasa con mi aplicación? Voy a poder tener detalles como lo que estamos viendo en este momento acá. Estos detalles me van a mostrar todo lo que pasa con mi aplicación. Desde tener un App Score, que es poder medir la experiencia de usuario, si fue satisfactoria, si fue frustrante, si fue tolerante, mirar cómo son los tiempos de respuesta de mi aplicación, validar si mi aplicación tiene errores,
¿cierto? Validar cómo se está comportando el servidor donde está alojada mi aplicación, tener todo gráficamente e identificarlo de una forma rápida. Y esto que nos permite tener agilidad también, tener agilidad para encontrar los errores que se pueden presentar, para encontrar mejoras, ¿cierto? Podemos ver detalles como las transacciones que pasan dentro de nuestra aplicación. Podemos identificar rápidamente cuáles son las consultas que vamos a poder hacer dentro de las bases de datos, las trazas que se generan en mi aplicación y todo lo relacionado, por supuesto, con la aplicación. Y si queremos ir ahora un poco más allá, y ahora no solo identificar lo que pasa con mi aplicación, sino cómo mis usuarios están consumiendo mi aplicación, Site 24x7 también nos va a permitir identificar eso. ¿Cómo? A través de RUM. RUM es el Real User Monitoring, donde nosotros vamos a poder identificar ahora desde dónde se están haciendo las peticiones a mis aplicaciones, cuáles son los tiempos de respuesta por región, ¿sí? Vamos a poder tener un mapa como lo estamos observando acá, donde vamos a poder identificar todo lo que pasa y las peticiones que se hacen a mi aplicación. Vamos a poder identificar rápidamente cuáles son los proveedores de Internet que usan mis usuarios para consumir las aplicaciones. Puede ser cualquier proveedor en cualquier parte del mundo, Site 24x7 va a poder apoyarnos a identificar qué proveedor de Internet estamos utilizando. Vamos a poder identificar rápidamente cuáles son los navegadores que utilizan mis usuarios y ver los tiempos de respuesta en cada uno de estos navegadores y la cantidad de peticiones que se hacen con estos navegadores y por identificar rápidamente si mi aplicación responde bien con un navegador o con otro y si debo hacer mejoras. Adicional a esto, vamos a poder identificar todos los dispositivos que utilizan los usuarios al consumir mis aplicaciones. ¿Sí? Si, por ejemplo, los usuarios utilizan computadores Windows, Mac, Linux, lo que sea, vamos a poder identificarlo e igualmente identificar los tiempos de respuesta, las cantidades de peticiones, identificar si se genera algún error cuando mi aplicación es consumida por cierto tipo de dispositivo. Vamos a poder ver todas las sesiones que hacen los usuarios en mi aplicación, cuáles están activas, cuáles están denegadas, cuáles son los bloqueos, si han habido errores Ajax, si han habido errores en Java, si han habido errores dentro de la aplicación. Y por último, ya para finalizar, porque sé que ha sido una sesión larga, algo muy importante, hablando de DevOps, es que nosotros debemos tener una comunicación constante y tener integraciones. Y Site 24x7 nos va a permitir tener integraciones con muchas herramientas, ¿cierto? Herramientas de colaboración, por ejemplo, como les estoy mostrando acá, vamos a poder tener comunicación con Slack, con Microsoft Teams, con Telegram, con Click, con Webhook, con Discord, bueno, y hacer muchas integraciones para permitir que nuestras herramientas siempre tengan un contacto con nuestros usuarios, ¿cierto? Porque como hablábamos ahorita con Execops no solo vamos a tener un contacto con el área de TI, sino con cada una de las áreas de mi organización. Y por lo tanto, estas integraciones con herramientas de colaboración como Microsoft Teams, Telegram, Slack, nos va a permitir hacerlo de una forma ágil y tener un contacto constante. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, porque sé que ya nos pasamos de la hora. Pero por supuesto, si tienen alguna inquietud, alguna duda o algo en el que quisieran que nosotros le apoyáramos, pues por supuesto estaremos ahí para ayudarlos. Marcelo Marino hizo una pregunta. ¿Se necesita para conocer DevOps ser programador o podemos tener un rol más de seguridad? Respondiendo esa pregunta de Marcelo, para estar alineado con DevOps, o sea, es importante conocer principalmente lo que es la lógica de la programación y todo eso, porque hay muchos roles adentro de DevOps, pero obvio, si vas a estar metido de lleno en lo que es el pipeline y toda la parte que tiene que ver más con el código, sí es recomendado que sepas de programación, pero no ser programador, vamos a decir, ¿no? Que conozca de código, que puedas interpretarlo, porque el día de mañana ya, si pensamos la evolución nativa mismo de tecnología, los perfiles de seguridad, entiendo que estás en seguridad y por eso se hace la pregunta, mismo los perfiles de seguridad que no conozcan de código van a estar obsoletos. O sea, es un criterio que ya se escucha mucho. Hay una frase que es muy tendenciosa en esa línea, que es el software se va a comer al mundo. No sé si la escuchaste alguna vez, pero bueno, es algo, la tendencia va hacia ahí. Y más con toda esta evolución de las inteligencias artificiales, sobre todo, casi todo va a estar definido por código. Entonces es importante la interpretación de código y la lógica, sobre todo, no solo interpretar, sino que tener lógica, más que ser programador. Porque
son distintos enfoques, vamos a decir, ¿no? Un programador es alguien que aprende a desarrollar código para solucionar problemas, ¿no? O sea, en este caso, uno como seguridad debería poder interpretar código para poder hacer recomendaciones a los programadores para poder hablar el mismo lenguaje. Pero sí es necesario conocer código, no ser programador. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tenemos por ahí. Luciano, nos preguntan también por acá que cuál es la relación entre DevSecOps y AppSec. DevSecOps, si pensamos bien, es la misma línea de pensamiento que tenemos de DevOps, es un cambio más cultural. El AppSec es algo que surgió hace... o sea, ambos hacemos lo mismo hace un montón de tiempo. Vamos a hacer tanto el AppSec como el DevSecOps. Cuando teníamos el SDLC tradicional, estábamos haciendo AppSec. Cuando hacemos DevSecOps, también estamos haciendo AppSec, vamos a decir, ¿no? O sea, el tema es que, obvio, DevSecOps sumó un montón de otras prácticas que por ahí no son netamente de AppSec tradicional, como se conoce, ¿no? Como se hacía antiguamente, para algo más tipo, hoy podemos hacer seguridad en aplicaciones sin tener una línea de código, si podemos hablar bien, ¿no? Con modelado de amenazas. Y eso son cosas que siempre se hicieron. DevSecOps lo unificó para darle un nombre, por así decir, pero para mí, muchas charlas me van a escuchar, yo siempre digo que DevSecOps es una mala interpretación de DevOps, vamos a decir, ¿no? Porque si pensamos bien, seguridad ya era un área de operaciones, entonces ya debería estar adentro de DevOps y no debería existir la palabra DevSecOps. Pero bueno, es una tendencia que nació y por eso después la pelea entre SecDevOps y DevSecOps, por así decirlo, ¿no? Es que debería estar primero. Pero si pensamos bien, no hay diferencia. Ambos hacen lo mismo y la idea es asegurar que las aplicaciones salgan lo más segura posible, no que salgan sin riesgo, vamos a decir, ¿no? Porque siempre hay. Los 0 days están al orden del día. Entonces, ambos hacen lo mismo. O sea, no hay, técnicamente hablando y conceptualmente, no hay diferencia. Acá hay otra, ¿cómo influye el IA? Exacto. Y es la tendencia, es hacia dónde va todo, ¿no? O sea, todavía no hay. Yo, si te digo hoy cómo influye, estaría haciendo futurología, porque como sabemos, los IAs están recién explotando. Recuerden que hasta el año pasado estábamos todos hablando del metaverso, ahora estamos todos hablando de IA. O sea, es tan cambiante este mundo de la tecnología que la verdad, hoy decir cómo puede impactar el IA en DevOps, y para mí de forma positiva, pero siempre y cuando esté controlada como toda disrupción, por así decir, ¿no? O sea, el IA ahora no deja de ser no solo eso. Si ven, hay una frase de Elon Musk que él plantea una preocupación sobre cómo está evolucionando de forma tan rápida el tema de los IAs y quién va a controlar eso, ¿no? Es un tema y en DevOps puede afectar desde el punto de vista de que muchos de los procesos se pueden automatizar sin la necesidad de los que están hoy dedicando a aprender cómo automatizar procesos, ¿no? O sea, reemplazar el humano por el robot, por así decirlo, ¿no? Creo que ahí es donde más puede afectar. Entonces nos vamos a tener que de nuevo convertir en profesionales de programación de IA y no tanto en DevOps. Ahí dice de GitHub Copilot. Sí, está perfecto. Está bueno porque la tendencia es justamente ir hacia ahí, ayudar a los programadores a programar de una forma más óptima. El tema es que ahí entramos ya en temas filosofales. ¿Cómo sabes que eso no es una pseudo forma de reemplazarte en un futuro, no? O sea, hoy como copiloto yo te estoy ayudando a programar, pero te estoy haciendo que no pienses, ¿no? Te estoy resolviendo problemas. Entonces ahí volvemos a lo mismo que dije antes. En cierta forma estás perdiendo la lógica, estás perdiendo el poder de pensar, porque yo como copilot estoy pensando por vos. Entonces ese es el aspecto que más me preocupa de cómo puede afectar el IA, pero no solo en DevOps, en todas las carreras de tecnología, ¿no? Pasa mucho hoy con la automatización. Muchos de los supuestos DevOps y DevSecOps muchas veces no saben ni lo que es el modelo OSI. No pueden hacer un troubleshooting de redes, por ejemplo. O sea, entonces eso es un problema grave y esas inteligencias vienen a ayudar
por una cierta forma, pero también pueden traer un problema muy grave con esto de automatizar hasta la forma de pensar del ser humano. No sé si respondí la pregunta, pero bueno, esa es mi visión de dónde puede impactar. Oh, sí, perfecto, Luciano. Muchísimas gracias. Parece que no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, por supuesto, también relacionado con Managed Engine, si tienen alguna duda de cómo nos apoyamos con este entorno de DevSecOps o XOps o lo que ustedes necesiten, o si tienen alguna otra pregunta para Luciano. No, parece que no. Parece que todo súper claro y perfecto. Igual, Luciano, tú nos compartes, por supuesto, esta presentación, ¿cierto? Para que ellos la puedan tener y analizar un poco más, ¿es correcto? Exactamente, o sea, compartimos la presentación y también van a tener la presentación obviamente grabada en lo que es el canal de YouTube de Managed Engine. Así que muchas gracias a todos por su participación. Gracias a todos también por su parte. Espero pues poder reunirnos nuevamente en otra sesión. Sé que nos pasamos un poquito, yo por supuesto de agilizarlo, pero gracias por su asistencia, gracias Luciano, y a todos pues nos estaremos viendo en otra sesión.